Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Entre Cuidados. Hoy vamos a descubrir telehealth y para eso invitamos a Diego Piccini. Hola Diego, gracias por venir, que actualmente es el gerente de operaciones de telehealth. Y si bien ahora nos vamos a meter de lleno con esta nueva unidad, solo para abrir el debate y para abrir la conversación, contar que esta es una unidad que nació hace un año en Palker para dar respuesta a un mundo que cambia, encontrando en la tecnología un aliado estratégico para estar más cerca. Así que dicho esto, te presento, Diego, gracias por acompañarnos hoy. Diego es especialista en protección civil y en emergentología y, como decía recién, actualmente está liderando y es el actual gerente de operaciones de telehealth. Muchas gracias por la invitación, Luz, y gracias por este espacio. Bueno, gracias. Va a ser muy interesante compartir este ratito con vos. Y lo primero que tengo para preguntarte es que nos cuentes un poco qué es telehealth. Bueno, si te lo tengo que describir de una manera simple, te diría que es la forma en la que podemos seguir cuidando a personas de manera remota y especialmente a personas que necesitan algún grado de cuidado por distintas situaciones de vulnerabilidad. Uno podría pensar en la dependencia como el eje. Esta dependencia es pensar a las personas que tengan dificultades con las actividades de la vida cotidiana para hacerlas por sí sola, pero básicamente responde a la preocupación que genera en la familia tener a alguien que vive solo y que quizás por esta vulnerabilidad necesite otro nivel de cuidado. Entonces, a partir de esto, pensado como un problema, se ofrece una solución que es con dispositivos que pueden ser un smartwatch, por ejemplo, en la mayoría de los casos. ¿Ese que vos tenés? Es igual al que yo tengo, es exactamente este. Tienen un botón que es muy simple, se presiona y se ponen en contacto con un centro de atención de telehealth, con operadores preparados para atender esa demanda, y en función de lo que vayan consultando, lo que vayan necesitando, se adecúan las respuestas, que puede ser desde enviar una ambulancia en una situación de emergencia o tan simple como querer conversar con alguien porque siente la necesidad de hacerlo. Claro, o sea que por lo que estás diciendo, porque quizás tradicionalmente se asociaba, ¿no?, la teleasistencia con el botón antipánico o no el botón de caídas. Tradicionalmente se asociaba a eso, pero por lo que vos estás contando, el servicio que ofrece telehealth es mucho más que un botón. Sí, qué bueno que lo menciones, porque la teleasistencia como tal nace en la década del 70 pensado como un servicio de telealarma, que era aprieto un botón y me contacto con una central de emergencia. ¿Y para qué lo habían pensado en esa época? Lo habían pensado para los adultos mayores que vivían solos. Realmente los hijos iban a estudiar a las grandes ciudades y desarrollaban su vida tanto laboral como profesional fuera del entorno rural o periurbano, y los adultos mayores quedaban solos. Y ante esa preocupación de si le pasa algo a mi papá, a mi mamá, no saben cómo hacer para llamar a una ambulancia, bueno, le ponemos este tipo de dispositivos. Y la verdad que funcionó muy bien, tuvo mucho auge en Europa, especialmente en España, en Suecia, y bueno, se extendió también a Estados Unidos, pero se dieron cuenta de algo que es muy llamativo, que la mayoría de las veces que se pulsaba el botón era porque tenían ganas de conversar con alguien, no porque tenían una emergencia. Y esto fue modelando el servicio al punto de que hoy nosotros pensamos en una teleasistencia avanzada y nos paramos de ese lugar en donde entendemos que la perspectiva más propia para un servicio de cuidado en forma remota tiene que ser de carácter sociosanitario, entendiendo la salud como una salud integral. ¿Y a qué me refiero con esto? La promoción de hábitos saludables, el estar para una escucha activa cuando alguien necesita algo, favorecer el vínculo con el resto de la familia, a veces por poder contactarlo y decirle su hijo quiere comunicarse con usted y no sabe cómo hacerlo, por favor llámelo. Hacer esto es una forma de estar presentes incluso a la distancia. Por lo tanto, la tecnología no es más que una excusa. Claro. Es un aliado, una herramienta. Claro. Por lo que estás diciendo, el centro de atención de telehealth hace mucho más que responder a una urgencia, ¿no? Porque se dedican, entiendo, a prevenir un montón de situaciones que a veces con una llamada, tengo entendido que hacen llamadas de bienestar. ¿Puedes contarnos un poquito cómo funciona eso? Sí, claro, un poco para darle sentido a esto que te contaba de cómo migramos de un modelo de telealarma a un modelo de teleasistencia avanzada. Lo primero a tener en cuenta es que el servicio no puede ser reactivo, sino que tiene que ser preventivo. ¿Cuál es la forma en la que podemos hacer esto?
en principio, poder estar en contacto tiempo antes con nuestras personas usuarias, y lo hacemos a través de lo que conocemos como llamadas de bienestar. Se pauta una frecuencia de llamadas simplemente para saber cómo se encuentra, cómo pasó la semana, cómo va llevando su día. Y esto implica la vida diaria. Digo, no estamos hablando solamente si tuvo una nueva prescripción médica, si cambió la medicación o si está con algún dolor, sino simplemente cómo estuvo tu semana. Y esto es algo hermoso también, poder compartirlo desde ese lugar. Hasta se generan vínculos con los operadores y las operadoras, y se acorta la distancia que generalmente tiene que ver con la soledad. Y la soledad hay que entenderlo, o por lo menos desde mi punto de vista, no solo como esto de vivir solo o estar solo, sino de sentirse solo. Uno puede estar rodeado de personas e igualmente sentirse solo. Entonces, tener un equipo de colaboradores como los operadores y las operadoras que trabajan en el centro de atención con la capacidad de escucha que tienen, da lugar a que podamos tener un servicio de estas características y que no sea solo aprieto el botón y alguien me atiende. Es un poco más que eso. Y te pregunto, como para meternos un poquito en el día a día, ¿no? de la central de operaciones, que me imagino que deben tener un montón de situaciones lindas para contar, pero en general, ¿ustedes qué respuesta ven que tienen los usuarios cuando por ahí suena el reloj, ¿no? Eso sí, lo llaman a través del reloj, y por ahí desde el otro lado hay una operadora que le está diciendo, sé que hoy es su cumpleaños, o que es el día de la madre, el día del padre, o simplemente recordarle que tiene un turno médico. ¿Cómo responden los usuarios a eso? Es muy interesante la pregunta, porque en principio, cuando se adhiere a nuestro servicio, lo hacen bajo la percepción del riesgo y la emergencia. Claro. Ahora estoy cuidado porque sé que si me pasa algo, puedo apretar el botón. Incluso tiene detector de caídas, o sea que hasta si se cae, con cierta sensibilidad y aceleración que tiene la caída, nosotros podemos entender que algo está ocurriendo y los contactamos. Entonces, en principio hay como una gran percepción de seguridad, y es, quiero adherirme porque esto me da este cuidado y esta tranquilidad. Pero lo cierto es que a medida que van usándolo, se van familiarizando con el servicio, van vinculándose con el centro de atención, y la sorpresa es muy grande porque ya lo que quieren es conversar y estar en contacto con el centro de atención y con el equipo, y casi que te diría que la posibilidad de la emergencia va quedando en segundo plano. De hecho, también es interesante mostrarlo con números. Solo el 4% de nuestros contactos con los usuarios tienen que ver con emergencia. Todo lo demás son llamadas de acompañamiento, llamadas de bienestar, recordatorio de medicación, salutaciones, campañas. Ahora, por ejemplo, estamos promoviendo la campaña del Ministerio de Salud en el periodo de la campaña contra la gripe. Claro. Apoyando y dando sinergia también a la política pública que tiene que ver con el cuidado especialmente de las personas en vulnerabilidad, y los adultos mayores de 65 tienen indicación en general de vacunarse. Nosotros estamos facilitando la información para que puedan vacunarse. En principio, diciéndoles que la campaña está activa, que se recomienda la vacunación, y explicándoles dónde pueden vacunarse, si tienen que sacar turnos se los sacamos nosotros. Nos vamos ocupando de que puedan llegar a la vacuna, que es lo importante. Por supuesto, si así lo decide, ¿no? No estamos obligando a nadie, está claro. Claro. Pero digo, esto de las campañas, como también cuando se acercan las temperaturas más bajas, entender que tienen que ventilar la casa, que tengan cuidado con los artefactos de calefacción, todo esto hace a la vida diaria y no tiene que ver directamente con la posibilidad de que tenga una emergencia y pulse un botón. Eso lo damos por descontado. Nosotros estamos un poco más allá de eso. O sea que hay como una función sociosanitaria que podríamos decir que es el plus de este servicio, más allá de la seguridad o de la tranquilidad que le puede dar no solamente al usuario, sino también a la familia, que lo hace como diferente a lo que quizás tradicionalmente uno espera de un reloj, digamos, que esté conectado a una central de teleasistencia. Qué importante que traigas a colación el tema de la familia, porque nosotros vemos que hay historias que se repiten y no tiene que ver solamente con las personas usuarias que disfrutan del servicio, sino también con la posibilidad de disminuir la carga de los cuidadores. Claro. Que hay como una carga invisible, muchas veces atravesada por situaciones que desgastan, porque esto se va haciendo cada vez un poco más difícil a medida que las personas mayores también van deteriorándose con el paso del tiempo, y esto es natural y es real. Y esa carga la vive la familia, y no nos preparamos para cuidar a nuestros padres. Pero llega el momento en donde la realidad se nos pone frente a la cara y tenemos que hacerlo. Y una sociedad que no está preparada para cuidar a sus adultos mayores es una sociedad que requiere de ciertos grados de apoyo, no solamente desde las políticas públicas, sino de iniciativas como la de Palker, que permite dar una respuesta. Hay que tener en cuenta que
La expectativa de vida creció un montón. Hoy en la mayor parte de los países del mundo, por primera vez, tenemos más adultos mayores de 65 años que menores de 5 años, que personas menores de 5 años. Esto es un dato importante. Ahora bien, la pregunta es ¿cómo viven estas personas? Uh-huh. Y la verdad es que la mayoría vive con enfermedades crónicas. Más del 80% de los adultos mayores de 65 años tiene por lo menos una enfermedad crónica. Y nos lleva a pensar cómo estamos preparados como sociedad y como familias para cuidar a nuestros adultos mayores. Y la verdad es que estas estrategias permiten estar mucho más cerca de las soluciones posibles. No es dejar de lado el rol de la familia, sino darle herramientas a la familia para que pueda seguir haciendo su vida y para justamente darle otros niveles de cuidado. Claro. Recién decías enfermedades crónicas, ¿no? Muchos de los usuarios que usan, digamos que forman parte de esta red Telehealth, no necesariamente tienen una enfermedad, pero sé que tienen ustedes como alternativas, ¿no? Para pacientes con enfermedades crónicas. ¿Podés contarnos un poquito de qué se trata eso? Sí, claro. De hecho, entendemos que es la combinación necesaria, buscando como siempre una solución integral. Y la solución integral es aquellas personas que, por ejemplo, son hipertensas, pueden utilizar los tensiómetros que nosotros les proveemos y esos dispositivos conectados a nuestra central nos permiten hacer un monitoreo cotidiano de cuáles son sus parámetros en términos de su enfermedad y establecer rangos de alerta. Si hay alguna medida que sale de rango, poder tener la novedad en el centro de atención y a partir de protocolos clínicos basados en la ciencia médica, podemos saber cómo operar frente a eso, incluso con las recomendaciones de su médico de cabecera. O sea, por ahí el usuario no se dio cuenta que hay como un patrón alterado, pero a ustedes les salta en la central de atención y ustedes ahí automáticamente dan aviso o al usuario o a la red de cuidados que tienen agendada. ¿Así funciona? Sí, qué interesante. Si nos dice quién es su médico de cabecera, el médico de cabecera quiere participar del programa, esos datos los puede ver el propio médico de cabecera, o sea que esto no es solamente una ayuda para el paciente, sino también para los médicos que llevan adelante a esos pacientes que tienen el gran desafío de lograr el apego terapéutico. O sea, aunque el paciente no esté con ellos, si ellos tienen alguna duda o lo llama el familiar y le dice, mira, me acaban de decir de la central de Telehealth que mi papá o mi mamá está con algún patrón alterado, ellos pueden meterse y ver ahí automáticamente. Eso se puede acordar y se puede coordinar con la experiencia propia de cada uno de los profesionales, pero me parece que lo más rico es que lo que puede ver el médico es el patrón de mediciones. Claro. Y lo puede ver en tiempo real. Se conecta a nuestra plataforma con su usuario y puede saber cómo están sus pacientes en términos de las indicaciones que dio y los parámetros que tienen que revisar. Y yo ponía el caso de la hipertensión, pero también es útil para la insuficiencia cardíaca, para lo cual también utilizamos balanzas porque el indicador de peso es un dato crítico para eso, para ver cuál es el estado de salud de ese paciente, si evoluciona bien o no. También usamos oxímetros de pulso que podemos medir la saturación y saber cómo está oxigenándose y es ideal para los pacientes con insuficiencia respiratoria. Tenemos un ecosistema de salud digital que apunta a dar, como decía, una respuesta integral. Bien. Y decías algo que quería retomar, además de esto de la respuesta a pacientes con enfermedades crónicas. Inicialmente este servicio se pensó y también tiene que ver con un problema de salud mundial que es como vos muy bien decías, que es el envejecimiento poblacional, una población que tiene necesidades distintas y que las sociedades se están construyendo como maneras de responder, porque esto es un problema que va creciendo y no estamos dando las soluciones necesarias. Nuestros adultos mayores no siempre están bien cuidados, pero tradicionalmente este servicio se creyó que iba a ser sobre todo beneficioso para la tercera edad, ¿no? Y sin embargo sé que se están encontrando con algunas situaciones en donde hay muchísimas otras personas que no forman parte de este grupo y que están encontrando como en Telehealth una alternativa que les facilita un montón de cosas. ¿Podés contarnos un poquito de eso? Sí, tenemos ejemplos concretos y mientras te escuchaba pensaba, ¿quién no quiere tener el respaldo de alguien que esté atento las 24 horas por nosotros si necesitamos algo? Y esta pregunta nos lleva a entender que también hay personas jóvenes que utilizan el servicio. Por ejemplo, personas que tienen epilepsia, pero que viven solas. Claro. Y que tienen epilepsias con aura y saben que si van a tener una convulsión, pulsan el botón, nosotros nos enteramos, podemos activar el servicio de emergencias, podemos activar la red de ayuda, podemos coordinar todo lo que sea necesario y sabe que alguien se va a ocupar de eso con toda la confianza de
saber cómo trabajamos nosotros y con el rigor que lo hacemos, mientras tiene su convulsión y espera la ayuda necesaria. Tenemos usuarios, me viene a la memoria ahora un caso de un usuario con autismo, quien utiliza el reloj es su mamá. Ah, mira. Porque este usuario tiene situaciones en donde hace pérdidas de conciencia bruscas, como síncopes, y la madre se ocupa de atenderlo. Viven solos, viven juntos, la mayor parte del tiempo la pasan juntos, y lo que dice o lo que nos comenta es: frente a una situación de emergencia, yo o lo atiendo o llamo a la emergencia, y esto me supera. Entonces me quedo tranquila porque ahora aprieto el botón, sé que ustedes van a apoyarme, van a hacer lo que tengan que hacer para que reciba toda la ayuda necesaria mientras yo me ocupo de mi hijo. Y eso la verdad es que no lo habíamos pensado, y empezamos a encontrar este tipo de utilidades. También hay personas con alguna discapacidad motriz, por ejemplo, que se mueven en silla de ruedas, que gracias a tener el reloj saben que si se llegan a caer de la silla pueden vivir solos tranquilamente, porque si dejaron lejos el celular, solo con tocar el botón se ponen en contacto con nosotros y podemos activar la red de ayuda sin problema. Cuando digo red de ayuda, hablo de esos contactos que nos facilitan a la hora de adherirse al servicio, en donde son contactos de confianza como familiares o amigos o vecinos, que podrían acercarse a dar una mano en ese caso. Así que en realidad este servicio alcanza a cualquier persona que quiera sentirse más cuidada y más independiente. Tocaste un tema importante, ¿no? Porque a veces se escucha, ¿no? Y ustedes también lo comentan, que una de las principales barreras, sobre todo para los adultos mayores, es suponer que con este tipo de dispositivos, con este tipo de ayuda, van a estar más controlados, van a perder autonomía, y por lo que estás contando, lejos de eso, digamos, es un sostén para la autonomía. Exactamente, lo dijiste en las mejores palabras. Lo que hacemos es sostener esa autonomía. Incluso hay estudios científicos que muestran que se puede extender la vida en su domicilio y de manera autónoma aproximadamente 9 meses, un año de una persona adulta mayor. Y esto tiene un valor enorme, algo que uno lo podría pasar por arriba porque dice, bueno, no es tanto tiempo. Ese tiempo viviendo en la casa de uno, donde estuvo durante toda la vida, con sus recuerdos, con sus afectos, con su espacio, es súper importante, y poder valorarlo me parece que le da sentido. Y nosotros lo que buscamos es favorecer esa autonomía. Contrariamente a lo que las personas pueden pensar, incluso cuando se adhieren al servicio, que a veces lo hacen por la motivación de los hijos o la preocupación de los hijos, y el adulto mayor está todavía en dudas, lo que suele ocurrir es que se empiezan a sentir más seguros y de pronto empiezan a salir de sus casas, cosas que antes no hacían, o tienen otros hábitos, con la tranquilidad de que de última tocan el botón. Claro. Entonces va muy por el contrario. Me viene a la cabeza una frase de Foucault que decía algo así como: no hay mayor libertad que la de sentirse cuidado con la propia salud de uno, o sea, de atender su salud. No hay mejor libertad que esa, y eso tiene que ver con la autonomía. Nosotros lo que buscamos es especialmente promover y favorecer la autonomía de las personas para que puedan seguir haciendo su vida como la quieren hacer y como la estaban haciendo. Pero también entendemos que la vida nos va llevando a situaciones de vulnerabilidad en donde tenemos que reconocer que algún cuidado necesitamos. Claro. Y esto aparece, o mejor dicho, no aparece y debería aparecer como una alternativa frente a la discusión familiar. Y ahora sí me voy a situar en la problemática de la vejez y de los adultos mayores. Cuando nos pasa a todos en algún momento de la vida en donde decimos, ¿qué hacemos con mamá? Porque nos empieza a preocupar que mamá enviudó, que quedó sola, que está en el departamento de siempre, pero tenemos miedo que se caiga, mamá ya no está como antes y no quiere cuidadores. No quiere cuidadores porque se siente invadida. Tiene miedo que la invadan, porque piensa que le pueden robar. Entonces empezamos a preocuparnos y decimos, bueno, la traemos a vivir con nosotros. Y la discusión familiar es, pero no estamos como con la casa en esas condiciones como para traer la mamá, tampoco la casa está adaptada, empieza un poco la tensión familiar. Bueno, buscamos una institución que la reciba. Bueno, pero no nos da el presupuesto, tampoco va a querer. ¿Cómo se lo transmitimos? Mira, hay una película muy linda que se está viendo ahora, que es Parque Les Ama, en donde hay una escena que participa la hija de la discusión de qué hacer con el padre, que te la súper recomiendo, en donde se ilustra perfectamente esto que estoy comentando. Ahora, en ninguno de estos casos aparece la alternativa de un servicio de teleasistencia, porque no es conocido. Es muy conocido en Europa, se desarrolló y la verdad que en Europa incluso en España, por ejemplo, es una política pública que depende de la ley de dependencia, o sea, lo tienen por derecho, cumpliendo ciertos requisitos a partir de un baremo, pero en Argentina parece muy reciente. Nosotros estamos seguros que esto es una alternativa que si más de una persona lo conociera, no tendría dudas en adherirse, por lo menos para extender
esa decisión claro, un año más. Ese año que vale oro, ¿no? Vale oro para esa persona. Te da la posibilidad de anticiparte y prepararte para más adelante. Totalmente. Qué bueno esto que contás, porque me parece que abre un montón de puertas. Ojalá que nos estén escuchando personas que puedan beneficiarse de esto. Y por ahí nos has contado un montón del servicio, nos has contado un montón de la función, de la utilidad del servicio sanitario y social que cumple. Definitivamente cada vez estoy más convencida de eso. Pero te quiero preguntar un poquito de vos, si me permitís. Sí, por supuesto. Me da como mucha curiosidad tu camino, ¿no? Vos venís del mundo de la emergencia y de la protección civil, y contanos cómo fue ese salto, ¿no? Cómo toda tu trayectoria en emergencias le aporta a el desafío que implica, digamos, liderar una innovación tecnológica de salud como es Telehealth. Mira, pensándolo y reflexionando un poco, yo creo que es una evolución natural. Quienes trabajamos en emergencia tenemos muchas situaciones de frustración en donde vemos escenas que pueden ser evitables, perfectamente evitables. Y te voy a poner por caso, que quizás más de uno se identifica con esto, con una abuela que se cayó de la cama a la noche y se enteraron a los 2 días. Estaba con la fractura de cadera al borde de la cama, muerta de frío, de sed, sin que nadie la haya podido ayudar porque no tenía manera de avisar. Ahí llegamos con la ambulancia y es una forma de llegar tarde. Y yo creo que hoy trabajar en este tipo de servicios me da la posibilidad de anticiparme y trabajar con un equipo como el equipo de Palker, que está súper comprometido además y con esta vocación, y trabajando en serio en la prevención, como estas llamadas que hacemos, estas llamadas de bienestar que a veces notamos que hay personas que están pasando por una situación de angustia o de soledad, y nos permite trabajar desde otro lugar, como hacer las recomendaciones que para el caso correspondan, como crear una consulta en salud mental, facilitarle los turnos, poder llegar antes, me parece que es lo que nos permite hoy un servicio como esto, y a mi experiencia personal me resulta mucho más gratificante entender que estamos sosteniendo la vida de una persona con algún tipo de dependencia en su casa, con sus mascotas, como le gusta vivir, en lugar de que todas las decisiones terminen siendo vamos a un geriátrico o lo interno, estas que a veces es necesario, claro, pero quizás no en todo, no en todos los momentos. Y hay alternativas, ¿no? Absolutamente, hay que conocerlas nada más. Total. Bueno, la verdad que te pregunto, algo dijiste ya, pero y si no se te ocurre no pasa nada, pero ¿se te viene como alguna anécdota o alguna situación en donde hayan sentido, contaste varias, por eso digo, pero por ahí ahora recordás alguna más, en donde ustedes hayan sentido que el servicio hizo como una verdadera diferencia para esa persona? Hay varias. Quiero mantener la confidencialidad. Sí, por supuesto. claro, obvio. Pienso cómo expresarlo. Se me ocurre una en particular, que es una persona que tuvo un familiar fallecido hace poco, con un vínculo muy cercano, y las llamadas de seguimiento se convirtieron en una llamada de acompañamiento hiper necesario, y esta persona las necesita, y cuando habla con nosotros se siente mucho mejor y nos agradece que hayamos podido conversar. Y quiero dejar algo claro: el alcance de nuestras llamadas son llamadas sociales. Bien. No estamos haciendo terapia por teléfono, ¿sí? Quiero ser claro con esto, porque también quiero darle valor a la escucha activa, que no solamente sea una escucha profesional, sino con la posibilidad de que haya un otro empático que pueda estar escuchando del otro lado. Y tener, por supuesto, como lo hacemos a través de nuestros protocolos, las alertas suficientes para decir hasta acá, esto hay que escalarlo profesionalmente, ¿no? Pero en esta persona que me viene a la cabeza, sé que estamos haciendo una diferencia importante porque lo ha manifestado. Y después se me ocurre alguien que tuvo una situación de emergencia, tuvo una varicorragia, se le reventó una varice, estaba sola. Para quien no lo ha visto nunca, es una situación bastante engorrosa porque sangra un montón y es como muy aparatosa y asusta. Y la verdad es que pulsó el botón y pudimos activar el sistema de emergencia, la familia, y este tipo de situaciones son las que decimos, fantástico, cerró todo como queríamos. Claro. Y no es algo menor, algo tan simple como que se pueda romper una varice en una persona mayor, es una emergencia. Es una emergencia porque puede llevarlo al shock hipovolémico, y si no hay nadie cerca es una pérdida de conciencia y puede llevarlo a la muerte. Entonces,
esos son los momentos en donde hicimos la diferencia gracias a que pudo pulsar el botón. Claro. Que nos contaba incluso que tuvo la suerte de poder pulsar el botón, porque si hubiese querido agarrar el teléfono tenía hasta las manos con sangre. Con el touch no podía lograrlo. Bien, bueno, qué fuerte lo que estás contando y qué bueno que estaba ahí Telehealth para acompañar esas situaciones, las dos. Bueno, Diego, y para ir cerrando por ahí, te pregunto, ¿qué significa para vos hoy estar a la cabeza de Telehealth? Primero significa un desafío muy grande. Siento la posibilidad, como te decía antes, de trabajar en prevención en serio y con un equipo súper comprometido, y eso me encanta. Y poder usar la tecnología a favor es algo que a mí particularmente me motiva un montón. Y me pone contento el hecho de poder saber en todo momento que la tecnología es solo una herramienta y que no se pone como protagonista, sino que el protagonismo acá lo tienen las personas y es el trato humano. Y dicho en palabras que intento que suenen poco demagógicas, la verdad es que estar al frente de este servicio, de este equipo, me da la posibilidad de desarrollar mi vocación, que es el cuidado de las personas, y hay un eje central en Palker que tiene que ver con eso, con el cuidado. Entonces, que ahora lo estemos haciendo, además usando tecnología, no cambia la esencia de Palker, sino que es propio de su evolución. Hablamos de un mundo que está cambiando y necesariamente tenemos que cambiar para dar mejores soluciones. Y estar al frente de eso a mí me motiva mucho y me crea una gran responsabilidad también. Bueno, gracias. La verdad que nos has traído Telehealth así como palpable, cercano, entendiendo un poco más, ¿no? El origen y lo que está pasando y todas las posibilidades que tiene para un montón de personas que por ahí no imaginaban que existía este tipo de servicio, porque es un servicio, no es solamente, como dijiste vos, la tecnología es una herramienta, pero qué bueno que la tenemos y que la estamos aprovechando, porque en definitiva cuando la tecnología está al servicio del cuidado comprometido, ¿no? Humano y sobre todo sostenido en esto, en respetar la autonomía y los valores del otro, hace una gran diferencia. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy. Estamos muy contentos y seguros de que este es un cambio importante y que recién empieza. Bueno, y gracias a todos. Si quieren conocer más de Telehealth, pueden seguirnos en nuestras redes. Los esperamos en un próximo episodio de nuestro podcast Entre Cuidados. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias. Gracias.